Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar un interesante y muy nutritivo ejercicio acerca de un proceso isobárico muy particular, ya que la presión inicial no coincide con la presión final. Además, aprenderás el significado de equilibrio mecánico y térmico en termodinámica. Veamos el enunciado del mismo. Un cilindro pistón contiene inicialmente 0,4 kilogramos de vapor de agua a una temperatura de 400 grados centígrados y una presión de 1000 kilopascal. El cilindro posee unos topes de tal forma que el volumen comprendido entre el fondo y los topes es el 60% del volumen inicial. Se sabe que la presión y temperatura atmosférica son 100 kPa y 25 grados centígrados. El vapor se comienza a enfriar isobáricamente, es decir, a presión constante, alcanzando primero el equilibrio mecánico y luego el equilibrio térmico. Obtener temperatura, volumen, calor desprendido, variación de energía interna, trabajo de compresión y calidad para cada equilibrio alcanzado, y representar lo ocurrido en un diagrama presión-volumen. Muy bien, pasemos a representar lo que está sucediendo. Tenemos un cilindro en un ambiente cuya presión es 100 kPa y temperatura 25 grados centígrados. Al mismo se le coloca un pistón y dentro de este cilindro pistón se tiene exactamente la cantidad de 0,4 kilogramos de vapor de agua bajo estas condiciones, con una temperatura de 400 grados centígrados y una presión de 1000 kPa. Y se nos informa que el vapor de agua se comienza a enfriar isobáricamente, es decir, a presión constante. Para facilitar la comprensión de lo que sucederá, he etiquetado con esta línea verde acá el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? Todo este volumen que se encuentra inicialmente, este es el volumen 1. Y a la altura de los topes se encuentra este volumen, que representa el 60% del volumen 1, es decir, del volumen inicial. Y para destacar aún mejor el volumen encerrado hasta los topes, acá se ha dibujado. El volumen encerrado hasta los topes es el 60% del volumen inicial. Pero recuerda que cuando trabajamos con porcentajes simplemente dividimos entre 100. 60 entre 100 es igual a 0,6 por el volumen inicial. Ahora bien, se nos informa que primero se alcanza el equilibrio mecánico. ¿Pero qué significa alcanzar el equilibrio mecánico? Significa que la presión en el vapor de agua se iguala a la presión ambiente, en este caso de 100 kPa. Por tal razón podemos escribir sin lugar a dudas que la presión final en este caso será igual a la presión ambiente, la cual vale 100 kPa. Y una vez que nuestro vapor de agua ha obtenido el equilibrio mecánico, se solicita conocer la temperatura, el volumen, calidad, calor, variación de energía interna y trabajo en este estado final. Para comenzar a resolver este tipo de ejercicios, primero debemos definir cada uno de los estados, el estado inicial y el estado final. Comencemos a definir el estado inicial. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para definir un estado cuando trabajamos con algún vapor? Vapor de agua, el vapor de algún refrigerante, etcétera, es el siguiente. Para definir un estado, en este caso el estado 1, primero recurrimos a la tabla de vapor saturado, en este caso entrada por presiones, porque conocemos la presión 1, la cual vale 1000 kPa, y damos lectura a la temperatura de saturación. Observa la tabla. En pantalla se visualiza la tabla para el agua saturada entrada por presiones, ya que la primera columna a la izquierda acá es la presión. Vamos a ubicar la presión de 1000 kPa, acá se visualiza y al lado podemos dar lectura de la temperatura de saturación. Esta vale 179,88 grados centígrados. Acá se visualiza 179,88 grados centígrados. Finalmente comparamos la temperatura de nuestro estado, la cual es de 400 grados centígrados, y se visualiza claramente que es mayor que la temperatura de saturación, porque claro, 400 es mayor que 179,88. Por tal razón podemos concluir sin lugar a dudas que el estado 1 es el de vapor sobrecalentado. ¿Y qué nos permite saber el estado 1? Esto nos permite saber que debemos utilizar la tabla de vapor sobrecalentado para conocer las propiedades del estado 1. Observa, con la presión 1 y temperatura 1 nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado para dar lectura al volumen específico y energía interna. Observa, en pantalla se visualiza la tabla para el agua sobrecalentada. Vamos a ubicar la presión de 1000 kPa y la temperatura de 400 grados centígrados. Acá se visualiza, observa acá. Para una presión de 1000 kPa o lo que es igual 1 megapascal, te recuerdo que para transformar de kilopascal a megapascal simplemente se divide entre 1000. Para una presión de 1000 kPa y una temperatura de 400 grados centígrados, se lee claramente que el volumen específico vale 0.30661 metros cúbicos sobre kilogramos y la energía interna vale 2957,9 metros cúbicos sobre kilogramos. Sin embargo, se puede aproximar a 2958. Vamos a nuestra pizarra. Acá se visualizan ambos valores, el volumen específico y la energía interna aproximada. Pero ¿por qué hemos dado lectura al volumen específico y la energía interna?
Por lo siguiente, en cuanto al volumen específico, lo necesitamos para dos situaciones. Por un lado, conocer el trabajo, ya que veremos que para obtener el trabajo dependerá de la variación de volumen, y además conocer el volumen de los topes. Recuerda que el volumen del cilindro acá hasta los topes es el 60% del volumen inicial. ¿Y por qué se ha dado lectura a la energía interna? Porque claro, una de las interrogantes es calcular la variación de la energía interna. Muy bien, continuemos. Como conocemos la masa de vapor de agua, la cual vale 0,4 kilogramos, lo podemos multiplicar por el volumen específico inicial para obtener el volumen geométrico. Observa, 0,4 por el volumen específico. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramos simplifica con kilogramos, de tal forma que el volumen geométrico inicial es de 0,123 metros cúbicos. Quizás te preguntes, pero ¿por qué el volumen geométrico se calcula así? Recuerda que el volumen específico siempre es igual al volumen geométrico dividido entre la masa. Simplemente se ha despejado de acá el volumen geométrico. Esta masa que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ahora ya podemos conocer el volumen geométrico de nuestro cilindro hasta los topes. Este vale 0,6 por el volumen inicial, es decir, el 60% del volumen inicial, tal como se nos informa en el enunciado. Por lo tanto, este es igual a 0,6 por 0.123, generando como resultado 0.074 metros cúbicos. Ahora, con esta información, ya podemos representar en nuestro diagrama presión-volumen el estado inicial. Observa, en pantalla se visualiza el diagrama presión-volumen con el estado inicial, acá se visualiza. Obsérvese que el estado inicial se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado, porque claro, la temperatura del estado inicial, que es de 400 grados centígrados, es mayor que la temperatura de saturación para una presión de 1000 kilopascal. Obsérvese acá esta línea marrón que representa la isoterma para una presión de 1000 kilopascal. Y por supuesto, el estado 1 tiene cierto volumen inicial, acá en el eje horizontal, el cual vale 0,123 metros cúbicos. Acá se observa su valor en la esquina superior derecha de la pantalla. Además, ya sabemos que la presión final es justamente 100 kilopascal, observa. ¿Pero por qué es 100 kilopascal? Porque la presión ambiente es de 100 kilopascal y se ha alcanzado el equilibrio mecánico. Y justamente para esta presión de 100 kilopascal podemos conocer la temperatura de saturación, observa. Para una presión de 100 kilopascal, la temperatura de saturación es aproximadamente 100 grados centígrados. Por tal razón, en nuestro gráfico visualizas este valor, obsérvalo acá. Para una presión de 100 kilopascal, la temperatura de saturación es aproximadamente 100 grados centígrados. Ahora bien, solo falta ubicar de lo que se ha obtenido hasta ahora el volumen alcanzado hasta los topes, que es 0.074 metros cúbicos. Evidentemente, este volumen es menor que el volumen 1, que el volumen inicial. Evidentemente. Pero, ¿dónde estará ubicado? ¿Estará ubicado acá? ¿O quizás acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿Dónde podemos ubicar ese volumen? Para poder ubicar ese volumen adecuadamente en el eje horizontal, se hace necesario conocer el volumen geométrico para el estado de vapor saturado. Recuerda que G significa vapor saturado y F líquido saturado. También necesitamos conocer el volumen de líquido saturado. ¿Pero el volumen a cuál presión? Bueno, a la presión de 1000 kilopascal, obsérvese claramente, acá. El volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado, de la misma manera para una presión de 100 kilopascal. ¿Cuánto vale B sub F', que es el volumen de líquido saturado para esta presión? ¿Y cuánto vale B sub G', que es el volumen de vapor saturado para esta presión? ¿Cuánto valen estos volúmenes? Para conocer estos volúmenes, este volumen, este y este volumen, vamos a recurrir a la tabla saturada entrada por presiones. Y vamos a entrar primero con la presión de 1000 kilopascal y luego con la presión de 100 kilopascal. Observa, para la presión 1, que vale 1000 kilopascal, vamos a la tabla saturada y vamos a dar lectura al volumen específico, tanto de líquido saturado como vapor saturado. Y en la misma tabla vamos a entrar con la presión 2 de 100 kilopascal y vamos a dar lectura de los mismos parámetros de líquido saturado y vapor saturado. Así, acá se observa la presión de 100 kilopascal. B sub F vale 0.001043 y B sub G vale 1,6940. Claro, las unidades de estos volúmenes específicos en metros cúbicos sobre kilogramos, ya que esta tabla se encuentra en el sistema internacional. De la misma manera, para una presión de 1000 kilopascal, B sub F vale 0.001127 y B sub G vale 0.19436. Plasmemos estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan. Finalmente, como conocemos la masa de vapor de agua, la cual vale 0,4 kilogramos, simplemente vamos a multiplicar todos estos valores
por nuestra masa, obsérvalo acá. La masa por V sub F es igual a 0.0004 metros cúbicos. Obtenemos el volumen geométrico. De la misma manera, el volumen geométrico de vapor saturado, la masa por V sub G, observa acá el valor. De la misma manera para la presión de 100 kPa, observa acá. Acá están los valores que resultan, repito, de multiplicar la masa por los volúmenes específicos. Ahora con estos valores, regresemos a nuestro diagrama presión-volumen. Acá se visualizan los valores que se han obtenido. Ahora sí podemos ubicar el volumen de los topes. Ahora sí lo podemos ubicar. Porque ya sabemos que este volumen, este que está acá, V sub G, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale V sub G para una presión de 1000 kPa? Bueno, V sub G vale 0,078 metros cúbicos, obsérvese acá. Por lo tanto, el volumen de los topes es un poco menor que este valor que V sub G, ¿correcto? Solo un poco menor. Y evidentemente el volumen de los topes es mayor que el volumen de los estados de líquido saturado. Y así podemos ubicar acá aproximadamente el volumen correspondiente a los topes. Antes de continuar, vale comentar lo siguiente. Por lo general, el volumen geométrico en líquido saturado es bastante pequeño, porque nuestra sustancia se encuentra en estado líquido. En cambio, el volumen geométrico para los vapores es bastante mayor comparado con estos valores. ¿Pero por qué? Porque claro, cuando el agua se encuentra en estado gaseoso, ocupa mucho mayor volumen. Genial, continuemos. Ahora bien, ¿dónde se encuentra nuestro estado final? Sabemos que el estado final se encuentra en esta isoterma, esta que está acá. En la isoterma que representa una presión de 100 kPa, ¿correcto? ¿Y por qué sabemos que el estado final se encuentra en esta isoterma? Porque claro, tal como ya se explicó, en el estado final se alcanza el equilibrio mecánico, donde la presión final de nuestro vapor de agua coincide con la presión de los alrededores, con la presión ambiente, la cual es de 100 kPa. Pero ¿dónde podemos ubicar ese estado final? En este momento requiero que pongas mucha atención. Sabemos que nuestro vapor de agua se comienza a enfriar desde acá, desde el estado 1 de vapor sobrecalentado. Y ojo, se comienza a enfriar de manera isobárica a presión constante, es decir, así, se comienza a enfriar. ¿Pero por qué me estoy moviendo a la izquierda? Porque justamente se está enfriando. La temperatura comienza a disminuir. Por ejemplo, de 400 grados centígrados pasará a 179,88 cuando llegue acá, justamente al estado de vapor saturado. Pero ¿qué ha ocurrido en nuestro cilindro pistón en este desplazamiento desde 1 hasta G? ¿Qué ha ocurrido? Observa nuestro cilindro pistón. Lo que ha ocurrido es lo siguiente, que el pistón ha comenzado a descender. Observa. Vamos a borrar un poco de vapor de agua acá y vamos a dejarlo, por ejemplo, hasta acá. Y a medida que me fui moviendo a la izquierda desde el estado inicial, el pistón lo que ha hecho es desplazarse hacia abajo. Cuando el vapor de agua se enfría, el pistón comienza a desplazarse hacia abajo, disminuyendo el volumen del vapor de agua. Recuerda que el volumen inicial es este, V sub 1. Y a medida que estamos enfriando, el volumen disminuye, ¿correcto? Este volumen es menor que V sub 1. Este volumen es mucho menor. Y así sucesivamente. El volumen comienza a disminuir. Repito, el pistón se ha comenzado a desplazar hacia abajo. Ahora bien, en este momento surge la siguiente pregunta. ¿Pero qué sucede cuando el pistón llega a los topes? Bueno, cuando el pistón llega a los topes es porque se ha continuado enfriando, así, moviéndose hasta la izquierda, justamente hasta el volumen de los topes. Este volumen, obsérvese acá. Acá se encuentra el volumen de los topes hasta este punto aproximadamente, donde se encuentran, repito, los topes. En el momento que el vapor de agua se enfría y llega a los topes es porque nuestro pistón, obsérvese de nuevo el pistón, se ha continuado desplazando hacia abajo justamente hasta llegar a los topes, así. Se ha ido desplazando hacia abajo, comprimiendo el vapor de agua hasta llegar a los topes. Por supuesto, ya de los topes no puede pasar, pero esto quiere decir que el vapor de agua se enfría solamente hasta que el pistón llega a los topes. No, claro que no. El vapor de agua se continúa enfriando, pero ahora dentro de este volumen, dentro del volumen de los topes. Pero ¿qué puedes visualizar acá? Que como el pistón ha quedado acá arriba, justamente sobre los topes, ahora este volumen permanece constante. El volumen de los topes no varía. Es decir, pasamos de un enfriamiento a presión constante mientras el pistón se desplazaba hacia abajo a un enfriamiento a volumen constante.
Por lo tanto, este proceso se debe representar así. Obsérvese. A partir del punto de los topes, nuestro vapor de agua se continúa enfriando, la temperatura continúa disminuyendo y evidentemente también la presión, pero ojo, a volumen constante. ¿Y hasta dónde se continuará enfriando nuestro vapor de agua? Justamente hasta llegar a este estado, hasta acá. Y este estado es el estado final, el estado 2. Es decir, en este estado 2, nuestro vapor de agua ha alcanzado el equilibrio mecánico. ¿Y qué temperatura tiene nuestro vapor de agua acá en el estado 2? Bueno, tiene la temperatura de saturación para una presión de 100 kPa. ¿Cuál es esa temperatura? Acá la visualizamos, una temperatura de 100 grados centígrados. En conclusión, cuando nuestro vapor de agua llega al equilibrio mecánico, se ha enfriado desde 400 grados centígrados, acá, en su estado inicial, hasta 100 grados centígrados. Vamos a representar mejor este proceso. Observa. En resumen, nuestro vapor de agua se ha enfriado primero desde 1 hasta los topes a presión constante, evidentemente, a una presión de 1000 kPa, y luego se ha continuado enfriando a volumen constante, porque claro, ya el pistón llegó a los topes. Esto se representa por esta línea vertical. Se continúa enfriando desde los topes hasta el estado 2, pero a volumen constante, y lógicamente como se ha enfriado a volumen constante dentro de la zona de mezcla, su presión ha disminuido hasta una presión de 100 kPa, alcanzando en este punto el equilibrio mecánico. Antes de continuar, vamos a hacer algunos comentarios valiosos sobre lo que observamos en pantalla. Recuerda que en un diagrama presión-volumen, el área representada debajo de los procesos representa el trabajo. Por ello, acá se visualiza claramente que mientras el pistón descendía desde 1 hasta los topes, se ha efectuado cierto trabajo de compresión, pero ojo, cuando el vapor de agua se enfrió desde los topes hasta el estado 2, no ocurrió ningún trabajo, porque ya sabemos de la teoría que cuando en un sistema cerrado el volumen no varía, el volumen es constante, el trabajo es igual a 0. Y claro, esto tiene plena lógica porque el pistón llegó a los topes, y al llegar a los topes se detuvo, ya dejó de hacer trabajo. Otro comentario importante a señalar en este caso es que cuando nuestro vapor de agua se encontraba acá en las condiciones iniciales, se encontraba en estado gaseoso, pero cuando el cilindro llegó a los topes, acá, justamente acá, el estado de nuestra sustancia es mezcla. ¿Qué quiere decir mezcla? Que comenzaron a aparecer las primeras gotas de líquido, se comenzó a condensar cuando llegó a los topes, y lógicamente como se continuó enfriando hasta llegar justamente al equilibrio mecánico acá, es porque de seguro nuestro vapor de agua ya tendrá cierta cantidad de líquido acá, es decir, el agua en estado líquido, producto, repito, de la condensación, del enfriamiento. Genial, continuemos. Ahora, como ya conocemos que el estado final se encuentra acá, justamente acá a una presión de 100 kPa, podemos dar respuesta a algunas de nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura final en este estado de equilibrio mecánico? Bueno, la temperatura es la temperatura de saturación, esta que está acá. La temperatura de 100 grados centígrados. Por lo tanto, acá podemos escribir que la temperatura final es la temperatura de saturación a una presión de 100 kPa y cuyo valor es 100 grados centígrados. ¿Y cuál es el volumen final? Bueno, al examinar el gráfico se visualiza claramente que el volumen final, el volumen del estado 2, es exactamente el volumen de los topes. El volumen 2, el volumen final, es exactamente el volumen de los topes. Es decir, este volumen. Obsérvese en la figura acá. Este volumen. Pero este volumen es conocido. Obsérvese acá el volumen de los topes. Por lo tanto, el volumen 2 coincide con el volumen de los topes, es decir, vale 0.074 metros cúbicos. ¿Y cuál será la calidad de nuestro estado 2? Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para calcularla. Ya sabemos estos dos valores, la temperatura y el volumen. Pero por supuesto, como el estado es de mezcla, debe existir cierta calidad. ¿Y cómo lo obtenemos? Recordemos que el volumen específico 2, el cual es conocido porque coincide con el volumen específico de los topes, es igual a V sub F más la calidad 2 por V sub Fg, de donde es bastante sencillo despejar a la calidad 2. La calidad 2 no sería más que V sub 2 menos V sub F sobre V sub Fg. ¿Y quién es V sub 2? Recuerda que el volumen específico 2 coincide con el volumen específico de los topes, pero ¿cómo calculamos el volumen específico 2? Así.
como el volumen geométrico de los topes, que repito es igual al volumen geométrico 2, dividido entre la masa. Así se calcula el volumen específico 2, menos V sub F, pero ya V sub F lo conocemos porque a una presión de 100 kPa se tomó lectura de la tabla tanto de V sub F como de V sub G. Obsérvalo acá, V sub G menos V sub F. También te recuerdo que V sub FG no es más que V sub G menos V sub F. Al sustituir el volumen de los topes, acá está, y la masa, y efectuar esta operación, se obtiene que la calidad de nuestro vapor de agua cuando alcanza el equilibrio mecánico es 0,11. ¿Y qué significa 0,11? 0,11 significa que el 11% de nuestro vapor de agua se encuentra en estado gaseoso, pero el 89% de nuestro vapor de agua ya se encuentra en estado líquido. O sea que prácticamente todo el vapor de agua se ha condensado. Muy bien, continuemos. Finalmente vamos a recurrir a la primera ley de la termodinámica para obtener el calor desprendido durante este proceso, la variación de energía interna y el trabajo de compresión. La variación de energía interna es bastante sencilla. La variación de energía interna no es más que la energía interna final menos la energía interna inicial, pero la energía interna inicial ya la conocemos. Recuerda que el estado inicial es de vapor sobrecalentado y ya notamos que la energía interna 1 tomó el valor de, obsérvalo acá, 2958 kJ sobre kilogramos. Pero ojo, pon mucha atención. ¿Cuánto vale la energía interna final? Como nuestro estado final es el de mezcla, para calcular la energía interna final se recurre a esta fórmula siempre. A U sub F más la calidad 2 por U sub Fg. Pero ¿cuánto vale U sub F y U sub Fg? Debemos recurrir a la tabla de vapor saturado con la presión de 100 kPa, que es la presión final, y tomar lectura tanto de U sub F, acá está el valor, y de U sub Fg, acá está el valor. Vamos a mostrártelos en la tabla. Para una presión de 100 kPa, acá leemos U sub F 417,40 y U sub Fg 2088,2. Muy bien, finalmente al efectuar esta operación se obtiene que la variación de energía interna en este caso toma el valor de menos 2311 kJ sobre kilogramos, pero como conocemos la masa, podemos multiplicar esta variación por la masa. Obsérvese acá, la masa por la variación de energía interna. Al examinar las unidades, kilogramos cancela con kilogramos, obteniéndose una variación de energía interna de menos 924,4 kJ. ¿Pero por qué la variación de energía interna ha dado negativa? Porque claro, la temperatura ha disminuido. Cuando la temperatura disminuye, la energía interna también lo hace. Ahora vamos a proceder a calcular el trabajo, pero el trabajo es bastante sencillo de obtener, porque recuerda que el trabajo ocurre solo cuando nuestro pistón se desplazó desde el volumen 1 hasta los topes. Volvamos a repetir acá rápidamente el procedimiento, ya que es muy importante que lo comprendas. El trabajo ocurre a presión constante, a una presión de 1000 kPa, que es la presión del estado 1, acá en este proceso, mientras el pistón comprimía el vapor de agua. Hasta acá ocurre el trabajo. Y el trabajo ocurrió, repito, a presión constante. ¿A cuál presión? A una presión de 1000 kPa, tal como lo visualizamos en nuestro gráfico presión-volumen. Por lo tanto, el cálculo del trabajo cuando la presión es constante es así: la presión por la diferencia de volumen, volumen final menos el inicial. Acá tenemos la presión que vale 1000 kPa. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, por el volumen final, que ya sabemos que es el volumen de los topes, menos el volumen inicial, que ya sabemos que es el volumen cuando nuestro vapor de agua se encontraba en el estado de vapor sobrecalentado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando acá metros. Pero ya sabemos que newton por metro, siempre recuerda que newton por metro es joule. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilojoule. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que nuestro trabajo es de menos 49 kJ. ¿Pero por qué el trabajo es negativo? Porque claro, se trata de una compresión, y recuerda que en las compresiones el volumen disminuye. Y finalmente el calor, obsérvese acá, se obtiene recurriendo a la primera ley de la termodinámica. Vamos a sumar algebraicamente la variación de energía interna y el trabajo. Esto genera como resultado menos 973,4 kJ. ¿Pero por qué el calor ha dado negativo? Porque claro, se trata de un enfriamiento, y ya según nuestra convención de signo, sabemos que cuando el calor es negativo es porque sale de nuestro sistema, es decir, nuestro vapor de agua se está enfriando. ¡Genial! Finalicemos nuestro video analizando ahora el equilibrio térmico.
Sabemos que el equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura de nuestro vapor de agua se iguala a la temperatura ambiente, que en este caso es de 25 grados centígrados, tal como se visualiza acá. Y ante este equilibrio térmico se realizan las mismas preguntas, pero claro, ya la primera se contesta automáticamente. La temperatura final en el equilibrio térmico coincide con la temperatura ambiente, la cual es de 25 grados centígrados. Ahora bien, recuerda que primero se alcanza el equilibrio mecánico, donde la presión es de 100 kPa, obsérvese acá, y luego se alcanza el equilibrio térmico. Pero vamos a visualizar esto mejor en nuestro diagrama presión-volumen. Observa. En pantalla visualizamos el diagrama presión-volumen. Ya sabemos que nuestro vapor de agua se ha comenzado a enfriar desde acá, desde el estado de vapor sobrecalentado, ¿correcto? Y sabemos que primero lo hace a presión constante, mientras el pistón se desplazaba hacia abajo comprimiendo nuestro vapor de agua. Y también sabemos que él llega a enfriarse hasta acá, justo hasta cuando el pistón llega a los topes, ¿correcto? Y a partir de ese momento, el vapor de agua se continúa enfriando a volumen constante, porque claro, ya el pistón quedó retenido en los topes. Y justo en este punto ya sabemos que la temperatura era de 100 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre después de alcanzar este estado de equilibrio mecánico? Lo que ocurre es lo siguiente. La presión no puede continuar disminuyendo, ojo, porque ya se ha alcanzado el equilibrio mecánico, ya se ha igualado con la presión ambiente. Lo que ocurrirá es que el poco vapor que queda, es decir, el agua en estado gaseoso, se continuará enfriando a presión constante, a una presión ambiental de 100 kPa. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la temperatura de 25 grados centígrados. Vamos a dibujar mejor este proceso. Observa. Acá se visualiza. Primero se enfrió a presión constante, luego se continuó enfriando a volumen constante y finalmente se enfría a presión constante a la presión de 100 kPa hasta alcanzar una temperatura de 25 grados centígrados. Ojo, aquí hay algo muy importante. Esta diferencia de volumen, esta diferencia acá es exagerada. Como habrás visualizado hasta ahora, estos tres volúmenes son prácticamente iguales. Acá están exageradamente diferenciados por lo siguiente. Primero, para que comprendas el procedimiento. Pero, ¿por qué estos tres volúmenes son prácticamente los mismos? La razón exacta es porque el agua en estado líquido, recuerda que acá estamos en líquido saturado y por supuesto el agua a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 100 kPa se encuentra en estado líquido, ¿correcto? Ya esto lo sabemos. ¿Qué pasa cuando una sustancia se encuentra en estado líquido? Que pasa a ser un fluido incompresible, es decir, el volumen prácticamente no varía. En los líquidos el volumen prácticamente permanece constante. Por lo tanto, a esta temperatura de 25 grados centígrados, ya todo nuestro vapor de agua se ha transformado al estado líquido, obteniéndose acá un volumen evidentemente menor que el volumen de los topes. El volumen 3, cuando nuestra sustancia se encuentra en estado líquido, es menor que el volumen de los topes. Anteriormente, cuando se encontraba en el estado de mezcla, como aún existía cierta cantidad de agua en estado gaseoso, la mezcla llenaba todo el volumen hasta los topes, ¿correcto? Pero una vez que se condensa completamente, pasa al estado líquido, ocupando un volumen mucho menor. Vamos a proceder a calcular los parámetros que se solicitan en el estado de equilibrio térmico. Con la temperatura 3 de 25 grados centígrados, vamos a recurrir a la tabla de vapor saturado, entrada claro por temperatura, y vamos a tomar lectura del volumen específico del líquido saturado y de la energía interna en líquido saturado. Y como ya sabemos que el estado de nuestra agua a una temperatura de 25 grados centígrados, temperatura ambiente, y una presión ambiente de 100 kPa se encuentra en estado líquido, para conocer el volumen final del agua, vamos a recurrir al volumen específico en líquido saturado, a este. De la siguiente manera, obsérvalo acá. Vamos a multiplicar la masa por ese volumen específico. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramos. Por lo tanto, el volumen final que ocupa la masa de 0,4 kilogramos es de 0,0004 metros cúbicos, un volumen mucho menor que el volumen que ocupa el cilindro hasta los topes. Y ya sabemos por qué. Porque claro, al alcanzar el equilibrio térmico, nuestra agua se encuentra totalmente líquida, ocupando un volumen mucho menor. ¿Existirá cierta calidad en el estado de líquido saturado? Recuerda que en el estado de líquido saturado la calidad es igual a 0, porque justamente nuestra sustancia está totalmente líquida.
Y finalmente, ¿cuánto vale el calor, variación de energía interna y trabajo en este último proceso? Para conocer estos valores vamos a recurrir a la primera ley de la termodinámica. Te recuerdo que cuando se llegó al equilibrio mecánico, este fue el trabajo de compresión a una presión de 1000 kPa, esta fue la variación de energía interna y este fue el calor desprendido. Pero en este último proceso, para alcanzar el equilibrio térmico, ¿cuál es el trabajo y variación de energía interna? Para que lo visualices claramente, vamos a recurrir a nuestro diagrama presión-volumen. En el diagrama presión-volumen podemos representar ahora los trabajos. Este primer trabajo es el trabajo de compresión cuando el cilindro se desplazaba hacia abajo. Pero ahora tenemos este otro trabajo, pero ojo, este trabajo es el de condensación, para que el agua se condense desde acá, desde el estado de mezcla, hasta el estado de líquido saturado. Y ojo, tal como ya te comenté, estamos aproximando el estado 3 al estado de líquido saturado. Esto se puede hacer perfectamente porque cuando la sustancia se encuentra en estado líquido, el parámetro volumen varía muy, pero muy poco. Y por supuesto, la nueva variación de energía interna se debe calcular desde acá, desde el equilibrio mecánico hasta acá, hasta el equilibrio térmico aproximado. Volvamos a nuestros cálculos. Por lo tanto, el trabajo lo podemos calcular así, como la presión por la variación de volumen. Ya sabemos que el proceso de condensación ocurre a una presión de 100 kPa, ¿correcto? Y la variación de volumen es esta, el volumen final, que es el de líquido saturado, menos el volumen inicial, que es el volumen de los topes, donde se obtuvo el equilibrio mecánico. Esto genera un trabajo de menos 7,4 kJ. Claro, es negativo porque el volumen disminuyó. ¿Cuál volumen? El volumen desde el estado de mezcla hasta el estado de líquido saturado. Y la variación de energía interna se calcula de la misma manera, restando U3, la energía interna en líquido saturado, menos U2, que es la energía interna en el equilibrio mecánico. Pero estos valores ya los conocemos. Observa acá en la parte superior la energía interna en el estado de líquido saturado, 104,8 kJ sobre kilogramos. Y ya la energía interna en el estado de mezcla la habíamos calculado. Esta había dado 647,1 kJ sobre kilogramos. Vamos a mostrarla en pizarra para que la visualices. La energía interna 2, esta que está acá, se calculó en el estado de mezcla con esta estructura, esta que está acá. Si efectúas esta operación, U sub F más la calidad por U sub Fg, obtendrás el valor de la energía interna 2, la cual vale 647,1 kJ sobre kilogramos. Y por supuesto, ya sabemos que al multiplicar esta diferencia por la masa, que es 0,4 kilogramos, se obtendrá la variación de energía interna en kilojoule. Por lo tanto, la variación de energía interna en el proceso de condensación es de menos 217 kilojoule. ¿Pero por qué es negativa? Porque la temperatura ha disminuido desde 100 grados centígrados hasta 25 grados centígrados. Genial, continuemos. Finalmente podemos realizar el siguiente análisis. Acá tenemos el equilibrio mecánico en esta parte. Los valores alcanzados, ojo, hasta el equilibrio mecánico. Y acá tenemos los valores hasta el proceso de condensación. Y quizás te preguntes, pero ¿cómo calculamos el calor en el proceso de condensación? Recurriendo a la primera ley de la termodinámica. Recuerda que la primera ley nos dice que el calor desprendido no es más que la suma algebraica de la variación de energía interna y el trabajo. Al efectuar esta operación, se visualiza claramente que el calor desprendido durante el proceso de condensación fue de menos 224 kJ. Recuerda que es negativo porque el calor sale de nuestro sistema. Finalmente podemos obtener el trabajo total, variación de energía interna total y el calor total durante todo el proceso, es decir, cuando se alcanzó primero el equilibrio mecánico y luego en el proceso de condensación. Para el trabajo sumamos estos dos valores, cuando se alcanzó el equilibrio mecánico y cuando se alcanzó el equilibrio térmico, donde se terminó de condensar el agua. Este es igual a menos 56,4 kJ. De la misma manera para la energía interna. La energía interna hasta alcanzar el equilibrio mecánico y la energía interna en el proceso de condensación para alcanzar el equilibrio térmico. Este genera un resultado total de menos 1141,4 kJ. Y de la misma manera para el calor. El calor para alcanzar el equilibrio mecánico más el calor para alcanzar el equilibrio térmico. Acá están. Ya este calor lo calculamos previamente, más el calor de condensación, que es el calor desprendido para alcanzar el equilibrio térmico. Este genera como resultado menos 1197,8 kJ. Por supuesto, también es negativo, porque durante todo el proceso de enfriamiento, el calor salía de nuestro sistema. ¡Excelente!
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.